Antes que termine esta semana, se va a cumplir un centenario de la existencia de la radio en la Argentina. Sí, el 27 cumplimos 100 años de la existencia de la primera transmisión radial. Claro, cuando uno se pone mentalmente a imaginar que hace 100 años no existía la radio, le cuesta aceptarlo, porque la radio está incorporada en la vida de las personas como una cosa cotidiana, como una cosa de todos los días, y seguramente muy pocos se imaginan un mundo sin una radio. Miren, un día como hoy se jugaba el primer partido de fútbol entre Boca y River. Ganaba River, pero se enteraba poca gente, porque no había transmisiones de radio, y porque había que esperar que se publicara la noticia en alguno de los diarios de aquella época. Claro, uno está hablando de otros tiempos, se está hablando de cuando comenzaba el siglo anterior, no el 20, sino el anterior al 20, y estamos en el 21. Claro, todo esto nos reinstala en el servicio que cumple una radio y para qué estamos y por qué estamos. ¿Qué es ser radio? Miren, esencialmente la radio cumple con 3 objetivos: informar, deleitar y entretener. Pero la radio es imaginación, porque usted está del otro lado del receptor imaginando. La televisión muestra, los diarios grafican, pero la televisión y el diario tienen que tener otros componentes. Y la radio le gana en la espontaneidad. La radio es lo que acompaña a la persona en su propia pasión, y fíjense ustedes que cualquier fanático de cualquiera de esos 2 clubes mencionados, si hoy se estuviese jugando un clásico de ese tipo, no se quieren perder el resultado, y si tocan el timbre se va con la radio en la oreja para no perderse la jugada. ¿Por qué? Porque la radio le permite esa casi actividad. Pero esa actividad fue siempre de los que están de un lado le hablan a los que están del otro que escuchan. Hace algún tiempo nosotros empezamos a invertir este sistema con la televisión y con la radio. Escuchar al televidente, escuchar al oyente, permitirle que el que está del otro lado se exprese para que todos los demás sepamos quién es el que está recibiendo el mensaje. Algunos aprovechan los minutos, otros no lo entienden, pero sea como fuere, ese servicio de ida y vuelta, que no es obligatorio, sino que es opcional, que nosotros le damos, nos permite reinstalar la idea del diálogo. Entonces, la radio también permite eso, interactivar. Y el presidente de la Nación usó la radio para confesar una llamada telefónica. Usó este medio, el que usted está usando ahora, para decirle, Macri me llamó por teléfono para decirme que no restrinja con la cuarentena la economía, porque la economía era lo más importante y que se tenía que morir la gente, que se mueren los que se tenían que morir. Palabras más, palabras menos, es lo que Alberto Fernández Pérez gráfico que le había dicho Mauricio Macri. Y entonces aquí algunos se dan por sorprendidos, otros se dicen por qué si lo dijo, lo dice ahora. No tiene mucha importancia por qué Fernández lo dijo ahora, por qué no lo dijo antes y si está bien o mal que lo haya dicho. Lo que queremos es decirle que utilizó la radio. Y en la radio no se ve el gesto. En la radio se escucha la voz. Y cada cual imagina la forma en que lo está diciendo el presidente al dialogar con un periodista en una radio. En la televisión hay una parte de gestos que acompañan lo que uno está diciendo, que puede ser incluso estudiada por los expertos, para saber qué magnitud tiene la afirmación que se está dando. El presidente optó decirlo por radio, donde no se ve y donde cada cual imagina lo que quiera. Como nosotros tenemos 50 años, de los 100 que va a cumplir la radio el próximo jueves, tenemos 50 años de profesión en la radio, cosa que agradecemos poder seguir viviendo de este medio.
nos da la sensación de todo lo que se ha cumplido, más allá de que en 1913, cuando River le ganaba 2-1 a Boca y nadie se enteraba, o se enteraba poca gente, todo lo que se ha venido realizando desde 1920, cuando los famosos locos de la azotea instalan la primera transmisión de Radio Argentina y se escucha la ópera Parsifal. Que además la Argentina es el primer país en el mundo en hacer una transmisión de exteriores, porque en Estados Unidos se hacía transmisiones de estudios y en Argentina se hizo de exteriores. Es decir, que vamos a cumplir 100 años de un notable servicio. Y sin embargo, van desapareciendo emisoras, se va conflictuando la vida laboral de muchos trabajadores de radio, y sin embargo también han aparecido una enorme cantidad de radios alternativas en todo el país que le da trabajo a muchísima más gente de la que antiguamente había. Este medio se ha transformado en algo así como pasó con el periodismo político. Decimos muchas veces que los políticos se transformaron en periodistas, sobre todo en épocas duras y difíciles, donde resistentes peronistas, por ejemplo, se transformaban en periodistas, pero eran políticos escribiendo hojas de la resistencia. Y lo mismo pasa ahora con las radios alternativas. Sectores sociales, comunitarios, construyen, crean una emisora para expresar determinadas sensaciones y necesidades de un grupo. Y como todas las mediciones se manipulan de la misma forma que se manejan los llamados famosos ratings en televisión, que no son creíbles, como no son creíbles los Martín Fierro, como no son creíbles todas esas cosas que se hacen negociadas, la verdad es que frente a esta realidad de 100 años de radio que se van a cumplir, uno se encuentra con tantas cosas que pudieron ser impactantes en la Argentina. Y por ejemplo, la muerte de Gardel, una noticia absolutamente impactante, fue la radio. El fallecimiento de Evita fue la cadena nacional de radio, en ese momento de Radio del Estado. Y así sucesivamente los hechos más importantes y trascendentes. Sin embargo, la televisión cumple lo suyo, ¿cómo no? En la Argentina se inaugura televisando un 17 de octubre, pero en el mundo pueden mostrar la llegada del hombre a la luna o no, cosa que después se discutió si era fraguado o no, pero lo cierto es que la televisión puede mostrar eso. Ahora, cuando se llegue a Marte, más allá de la imagen, lo importante va a ser la voz, poder escuchar del planeta rojo que coterráneos terrenales puedan dialogar y hablar con el planeta Tierra. Todo esto sirve de introito para que ustedes aprovechen cuando se abran los micrófonos para que usted pueda expresarse y ponga en escala de valores el servicio de la radio. El servicio que la radio le da a la comunidad toda, informando, deleitando y entreteniendo. Pero por sobre todas las cosas, cuando el jueves se cumplan 100 años, lo que nosotros tenemos que imaginar y pensar es qué cosas podrían dejar de aparecer si no existiera la radio. Miren, la televisión ha ganado mucho en cuanto a que hoy, con un muy poco movimiento físico, técnico, se puede instalar una transmisión vía satélite. Sí, pero todavía no han podido superar a la rapidez de un teléfono celular de cualquier parte del mundo, llamando y conectándose con una emisora para decir, acaba de pasar tal cosa. No ha podido. Aunque la imagen aparentemente pueda ser casi simultánea, usted primero escucha la voz antes de captar esa imagen hasta que se puso en pantalla, y de manera tal que la radio ha sido la compañía durante mucho tiempo de mucha gente y lo sigue siendo. Y en esta compañía que es la radio, y en estos 100 años que vamos a cumplir, la verdad que hay algo que uno tiene que manifestar con relación a las
últimos momentos, donde el presidente eligió la radio para decir que el presidente anterior le había confesado que se muriera la gente que se tenía que morir por el COVID-19, pero que no detuviera la economía. Más allá de eso, la economía ahora empieza a jugar su batalla. Los contagiados están, los fallecidos están, los recuperados están, pero ahora comienza la batalla de lo otro. Y ayer aparece el ministro de Producción, Culfas, haciendo declaraciones en América 24, lamentablemente desaprovechado por el periodista que la tenía en el aire, que le preguntaba cosas que no correspondían a su cartera y que no le preguntó sobre la producción, que no le preguntó sobre lo que hay que preguntarle a un ministro que habla poco y que tendría que hablar más, acerca de cómo va a salir la Argentina a partir de la pospandemia, pero además ahora, si esto se prolonga. ¿Qué pasaría si seguimos 2 años contagiándonos en todo el mundo? Reaparecieron los brotes en Italia, otra vez contagiados en España, otra vez en Asia. ¿Qué pasaría en el mundo, o qué está pasando en la realidad práctica, si esto se perdura durante 2 años más y tenemos que cambiar nuestras condiciones de vida y manejarla como nos estamos manejando ahora, guardando distancia social, haciendo cada uno su parte que le corresponde para cuidarse y no contagiarse, y para evitar lo que a veces es inevitable porque les llega todo de la manera más impensada? Bueno, estamos esperando eso, estamos esperando el mensaje de esperanza, que lo den por televisión, por radio, por los diarios, en una revista, pero que lo den. El mensaje de esperanza es: vamos a poner en funcionamiento estas cosas, y dentro de estas cosas que vamos a poner en funcionamiento, este es el proyecto del gobierno que votó la gente mayoritariamente. Elijan el medio que quieran, pero háganlo porque la sociedad necesita una inyección de optimismo y de fe. Y no pasa porque cambiemos un funcionario, pongamos a otro, no pasa porque se arrepientan de cosas que dice el legislador y lo corrige el Ejecutivo, lo dice el Ejecutivo y lo corrige el Poder Legislativo. No pasa por ahí. Pasa porque el conjunto de las cosas que hay que ofrecerle desde el frente de todo al país tiene que permitirle imaginar, lo voy a decir con todas las letras, que no van a perder la mayoría parlamentaria, porque si eso no aparece con prontitud, está en riesgo luego la mayoría parlamentaria, lo que sería mucho más complejo para Alberto Fernández y para Cristina Fernández, el gobierno. De manera tal que es el momento, no hay que demorarse más, de decir cuál es el plan de producción, Culfas, cuál es el plan de las medidas que se van a poner en prácticas. Y los periodistas, cuando tienen al ministro de Producción, pregúntenle cómo va a poner en práctica y funcionamiento el país, y no qué piensa del dólar, o qué piensa de las medidas que se tomaron por el tema de no aumentar las tarifas correspondientes a la televisión, al teléfono móvil, porque esos son áreas de otros ministerios. Entonces, la radio, la televisión, o el periodista que escribe, es decir, los diarios, tienen que cumplir la función que la sociedad está esperando. Queremos hablar de esperanza, pero ustedes nos tienen que dar la noticia, no la podemos inventar. Queremos transmitir que la Argentina tiene un derrotero marcado, no que vivimos pensando en la deuda, no que vivimos pensando en la pandemia como objetivos centrales, por más importantes que hayan sido. Ya pasaron 8 meses. Estamos esperando otra cosa. En realidad, durante 100 años, la radio siempre esperó otra cosa.